Sale, hermanos, pues vamos al capítulo número 1 de Romanos. Voy a poner así a ver si nos dan un patrocinio para que se vea en la cámara. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Inicia como generalmente Pablo, una persona bastante docta en esto, muy organizada, con una introducción, después va a describir el propósito, va a profundizar un poco en algunos términos y terminó la carta, pues va a ver su despedida. Pero estamos viendo ahorita la introducción de su carta. Dice Pablo, y hay dos palabras importantes que deben de llamar nuestra atención en esta primera frase. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La palabra que encontramos aquí es una palabra común, una palabra, le hemos de conocer todo, la palabra doulos, que quiere decir siervo, ¿no? Servidor de Jesucristo. Y hay muchas personas el día de hoy que se dicen siervos, pero que no parecen siervos, parecen patrones. Pero aquí dice siervo de Jesucristo. Una persona que antes de poder decir otra cosa se identifica como alguien que ha entendido cuál es su posición delante de Dios. ¿Recuerdas cuando tiene este encuentro que nosotros vimos en el libro de Hechos? Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Primero le dice, ¿quién eres? Y después de que le dice quién eres, le dice, ¿qué quieres que haga? La posición correcta. Y es algo muy importante a ver, porque esto podemos obtener un principio aquí. Dice primero siervo de Jesucristo y después dice llamado a ser apóstol, que es un enviado. Apóstol, la palabra apostelo, que quiere decir una persona que ha sido enviada. Y en ese sentido, todos hemos sido enviados. No me vayan a venir con que ya al rato ponen en su Facebook apóstol tal, ¿no? O sea, todos somos enviados. La palabra apóstol el día de hoy se ha como utilizado para dinero, para estatus, pero quiero que puedas ver y relacionar que para poder encontrar el llamado es importante primero ser un siervo. Sin servicio, sin sometimiento a Dios, no debería de haber llamado. Y eso es algo que Pablo quiere dejar claro desde el principio. Primero siervo y después una tarea. Las tareas que Dios nos da, los ministerios que Dios pone delante de nosotros, son producto de un tiempo en el servicio, de haber entendido que estamos bajo sus órdenes. Porque si tú tienes una tarea sin entender a quién sirves, haces lo que se te da la gana. Pero cuando has entendido a quién sirves y a quién respondes, entonces este servicio está bajo su orden y bajo su guianza. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y entiende que él fue apartado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y describe cómo Cristo no fue algo que se le ocurrió, sino Cristo es el cumplimiento de aquello que fue prometido. Dice el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Pablo así empieza con toda esta carta, ¿no? Con todos sus términos, revolviendo y metiendo un chorro de información. Nos vamos a ir poco a poco. Dice primero acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. ¿Recuerdas? David quiere construirle un templo a Dios. Dice, yo ya tengo un castillo padrísimo con todos los servicios, pero dice, se asoma por la ventana y ve que el arca de Dios está en una tienda de campaña, ¿no? Dice, ¿cómo puedo yo vivir aquí mientras, bajo su concepción, pues Dios vive allá afuera, ¿no? Y dice, pues le voy a construir su casita a Dios. Le dice al profeta, el profeta dice, es una excelente idea, haz todo lo que tienes en tu corazón. El profeta llega a su casa, Dios se le acerca, le dice, oye, ¿por qué le dijiste que sí? Si ni siquiera yo he dicho que sí. No me puede construir algo porque sus manos están manchadas de sangre, pero dile a él que no me va a construir nada, más bien yo voy a construir en él un reino que no tendrá fin, y uno de sus descendientes será rey por siempre.
Y es entonces de donde viene esta profecía, y es por eso que nosotros vimos en el libro de Mateo cómo la genealogía de Cristo pasa por David para él ser el cumplimiento de esta promesa. Dice, hijo de David, según la carne, que fue declarado, es decir, que fue, esta palabra que vemos aquí, fue manifestado, fue declarado o fue manifestado, hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, y esto se demostró a través de la resurrección de los muertos. ¿Recuerdas cómo la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras? Nosotros lo vamos a recordar esto más adelante. Por quien recibimos, versículo 5, gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vuelvo a repetir, versículo 5. ¿Por quién recibimos la gracia? Por el Señor Jesucristo. ¿Por quién recibió Pablo su llamado de apostolado? Por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para andar en carro? ¿Pedir un menú de comidas? ¿Hospedarte en hoteles caros? No. Recibió ese llamado, aquí nos lo describe muy bien, para la obediencia a la fe. No la obediencia al apóstol, no la obediencia al profeta, no la obediencia a una religión, ni a un movimiento, sino la obediencia a la fe de todas las naciones, como producto, no de un sometimiento, no de vamos a venir a conquistar a estos mexicas y vamos a derribar sus templos y vamos a imponer la iglesia, no, como producto del amor de su nombre. Describe toda casi el evangelio completo aquí. Pablo dice, yo recibí de Dios la gracia para poder venir, recibí de él el llamado para poder predicar a ustedes que necesitan obedecerle a él, no a mí. Y esta obediencia debe de ser producto del amor a su nombre. Cuando la obediencia, el sometimiento a la fe es por el amor a Dios, el amor de Dios que produce el amor a Dios, entonces se vuelve algo que no es una carga en nuestra vida. Hay muchas personas que asisten a la iglesia por un compromiso y por lo tanto no pueden obedecer. ¿Por qué? Porque no ha habido un sometimiento voluntario. Es un sometimiento producto de un compromiso. Lo que tú y yo necesitamos, hermano, entender, que si nos sometemos a Dios, es como una respuesta de amor, porque Él nos amó primero. Vamos a leer más adelante esta parte y la vamos a estar recordando a menudo, que en esto conocemos el amor de Dios, que Él nos amó primero, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como Él nos amó primero y nos liberó tanto del pecado como de las consecuencias del pecado, podemos voluntariamente, si queremos, si no quieres, no estás obligado, pero si quieres, puedes someterte a Él, sabiendo que si no quieres hay consecuencias y si quieres también, pero voluntariamente, por amor a su nombre. El sometimiento de la iglesia no es a un pastor. El sometimiento de la iglesia no es una denominación. El sometimiento de la iglesia no es ni a un profeta, ni a un apóstol, ni a lo que quieras. El sometimiento de la iglesia es a Dios. Y es una relación basada en amor. ¿Sí? Es algo muy, muy importante, hermanos. Entre las cuales estáis también vosotros. Todos nosotros estamos, la invitación está abierta. Llamados a ser de Jesucristo. Muchas personas se hace bien interesante cuando llego a ir a las reuniones de pastores, dicen, no, yo soy tal persona de el apóstol, o sea, como que luego soy del apóstol tal, no somos de nadie más que de Cristo. No pertenecemos a nadie más que a Cristo. Y eso es algo importante, yo pertenezco a Cristo, no pertenezco a una denominación. Ya lo repetí muchas veces, pero pareciera que la iglesia del día de hoy no lo entiende. Somos de Jesucristo, no somos de una persona,
somos de Jesucristo. Y a eso hemos sido llamados, a ser de Jesucristo. Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Si algo se podía pensar de Roma en ese tiempo, es que Dios no los quería. Pero Dios quería a pueblos tan bárbaros, idólatras, pecadores como Roma. Podemos tener la certeza que ama a Cuautlancingo, ama a los mexicanos. Dice, amados de Dios, pero no para que continúen en su mismo estado. Y eso es algo importante. Sino hemos sido llamados a ser santos. Entonces ya saben, si quieren decirme San Pastor, adelante. Llamados a ser santos. ¿Qué es santo? No es una persona que se pone en un nicho, no es una persona que se venera, sino es la santidad que se describe aquí es el ser apartados para. Antes estábamos apartados o dedicados a nuestras propias ondas, ahora hemos sido apartados para Dios, para su uso, para sus planes, para su gloria, llamados a ser santos. Y introduce la salutación clásica de Pablo, gracia y paz a vosotros. Ya lo hemos explicado, pero como es nuevo o le estamos dando una nueva vuelta, vamos a volver a hablar. Gracia, lo que vimos en el libro de Hebreos, que es ese regalo inmerecido, es eso que no merecíamos, que Dios nos dio, a través del cual nos hizo sus hijos. Y dice, y paz. Para poder experimentar paz, alguien primero tiene que experimentar la gracia de Dios. Mucha gente anda en búsqueda de paz. La única forma de obtenerla es a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Sin gracia no hay paz. Y si no tienes paz, es porque no has experimentado la gracia. A vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto es un dato importante. Me voy a regresar un poco, pero cuando estamos estudiando el libro de Hebreos, dijimos que en el año 70, después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el templo. ¿Se acuerdan que lo dijimos, no? Destruyó el templo. Era una imagen importante para el pueblo de Israel y para todos nosotros, porque la única forma de poder expiar los pecados era sacrificando en el templo. Si no hay templo, no había expiación de pecados. Por lo tanto, la gente a fuerza tenía que decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sale? Eso es algo importante. Con eso cualquier mesiánico, cualquier judío ya está en problemas porque no puede sacrificar y por lo tanto sus pecados no son perdonados. Por eso es a través de Cristo. Pero también que el templo haya sido destruido, hay algo también muy importante aquí. Junto con el templo se destruyeron también todos los registros y las genealogías del pueblo de Israel. El día de hoy nadie puede decir yo soy descendiente de David, porque los registros fueron destruidos con el templo. Por lo tanto, si una persona, un falso Cristo, se levanta y dice, yo soy el Mesías, tienes que ser la genealogía de David, y te va a decir, sí, yo soy. Pruébalo. No pueden, porque fueron destruidos los registros. Entonces, con la destrucción del templo, se cerró la oportunidad para sacrificar y obtener expiación de pecados, y también la posibilidad de alguien que se declare Mesías. Por eso Cristo, con él pudo ser comprobado que vino de David, y él es la única propiciación por nuestros pecados, ¿vale? Entonces esto es importante que lo nada más mencionar aquí. Versículo 8. Bueno, para pasar al versículo 8, nada más, recuerda. La gracia nos salvó, pero también, recuerden, el ministerio es producto del servicio y el ministerio es pura gracia de Dios. Entonces Pablo dice aquí, o lo que está describiendo, que su apostolado es un acto o un producto de la puritita gracia de Dios. No se puede ganar, no se puede obtener, no se puede escalar. Esto es algo que da Dios. ¿Okay? Versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sí, bueno, eso vamos a ver. Primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que
de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo no había ido a Roma. Pablo está escribiendo esta carta en su tercer viaje misionero. ¿Se acuerdan? Hace como 2 semanas cuando hablamos que Pablo iba para Jerusalén y donde vimos todo este relajo que sucedió, ¿sale? Estábamos en el 21 de Hechos. Desde el 20 él va camino a Jerusalén en su tercer viaje misionero y pasa por Corinto. Antes de llegar a Jerusalén, estando en Corinto, escribe la carta a Romanos. Él nunca había ido ni conocía a los romanos, pero dice que de su fe se divulgaba por todo el mundo. Mucha gente sabía de la fe que tenían los romanos. Y esto es algo bien interesante. Su fe producía crecimiento, frutos, y eran palpables y visibles. Queridos hermanos, tu fe debe de producir frutos, que deben de ser palpables para todos los demás. Si llevas 30 años de creyente y la gente, tu vecino, ni siquiera sabía que eres cristiano, hay algo raro. Debe de haber frutos. Y Pablo reconoce en ellos que la gente sabía de lo que estaba sucediendo en Roma y se divulgaba su fe. ¿Sale? Después Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Recuerdas que hablamos hace un momento del amor? El amor que tenía Pablo, el amor que Dios le había dado a Pablo, producía en él algo. El querer orar por las personas. Un acto de amor es orar por tus hermanos. Y Pablo dice con sinceridad, oro por ustedes. No los conozco, pero oro por ustedes. Queridos hermanos, te animo a que si amas a tus hermanos, ora por ellos. Eso es un gran acto de amor. Hay cosas que no conocemos, problemas, circunstancias que están viviendo, pero oremos por ellos. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice que él bueno, no sé, mejor lo veo más adelante, pero bueno, dice que ha estado orando por tener un próspero viaje hasta Roma y poder ir y comunicarles lo que aquí dice. Y su próspero viaje se le concede en Hechos, lo que vimos con naufragios, ir de prisionero, que lo picara la serpiente, que se quedara en una isla, pero llegó. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros oramos, pedimos por las cosas sin saber lo que Dios tiene por delante, pero que las cosas sean difíciles no quiere decir que no sean de Dios. Dios a veces en su voluntad permite dificultades, pero eso le da sabor al servicio a Dios. Próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, dice, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces Pablo deseaba ir con los de Corinto, los de Roma. Hermanos, es que deseo ir por ustedes para que ya me caiga un diezmito de ustedes. No, no quería ir como para someterlos, ni sujetarlos, ni agregarlos a su ministerio. No, quería ir para dar. Dice, comunicarles algún don espiritual. Y cuando nosotros vemos esta frase completa en el original, en el griego, estamos hablando de aportar a ustedes algo espiritual. Es decir, de animarlos con mi oración, de animarlos con mis palabras, de animarlos con mi amor, de animarlos con mi presencia. Pablo quería que las personas, es decir, quería ir con las personas para aportar algo en su fe. Y muchas veces decimos, ay, es que eso es de la iglesia, ya me choqué a la iglesia porque pues voy como que no siento nada, como que los hermanos ni me hablan. Querido hermano, es que la cosa aquí es diferente. Vamos para aportar y animar y ser de ánimo para los demás, no para recibir. Porque a veces ya estamos de tanta palabra y de tanto recibir bien gordos, espiritualmente todos obesos, ¿no? Ya te cae algo y te lo vomitas, porque estás gordo y necesitas empezar a dar. Necesitas empezar a aportar a los demás. Toda aquella palabra que has recibido, toda consolación, todo consejo, ahora es momento también de dar. Esto es lo que Pablo decía, quiero ir con ustedes para aportar
en su vida espiritual en algo. Piensa, hermano, de qué forma puedes aportar al cuerpo en el que Dios nos ha puesto. ¿Cómo puedes ser de utilidad para los demás? Mediante tu servicio, tus palabras, tu abrazo, tu pregunta de cómo estás. Busquemos aportar en el crecimiento de los demás. ¿Dale? Dice, para comunicarnos algún don espiritual. Dice, a fin de que ustedes sean confirmados. Quiero que ustedes sean confirmados en la fe. ¿Recuerdas? Es todo lo contrario lo que también encontramos en la palabra que dice, hay de aquellos que sean tropiezo, los que hagan tropezar a estos pequeños. Pero aquí Pablo está diciendo, no solamente no quiero ser no de tropiezo, sino quiero ser parte de su confirmación en el Evangelio. Y qué importante es que nosotros podamos participar con Dios en la confirmación de alguien en la fe. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El aportar a los demás, el hacerlos crecer, beneficia a todos. Porque cuando estamos en una congregación en la que todos aportamos a la fe del otro, todos crecemos. Es una congregación fuerte, una congregación que crece en Dios. ¿Sale? Y esto es lo que Pablo buscaba y lo que nosotros deberíamos de buscar para con las personas. Ojo, hermanos, cuando Dios nos permite ir a servir a otro lugar, por ejemplo, ahorita fuimos a Oaxaca, en septiembre vamos a ir nuevamente a la sierra. No vamos a buscar a ver quién jalamos para nuestra agua, para nuestro molino, no. Vamos a ver cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo ya con esas personas ahí para que ellos crezcan. Si Dios te permite participar en algún ministerio con algunos hermanos de otra iglesia, no es para ver qué jalas, es para aportar, para ser parte de lo que Dios está haciendo. Versículo 13, ya se está sintiendo el calor. Muérdete la lengua o algo, hermano, pero despierta. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Entonces Pablo dice, yo ya he querido muchas veces ir a Roma, pero no he podido. Y uno podría decir, ay, qué mala onda, no, Dios no me ha permitido ir a este lugar o eso. Pero gracias a que Pablo no había llegado a Roma, pudo escribir esta carta. Y ser de ánimo no nada más para Roma, sino hasta para nosotros el día de hoy que estamos leyéndola. Si hubiera llegado a Roma, no hubiera habido necesidad de esta carta. Pero por cuanto fue estorbado para ir a Roma, pudo escribir esta carta. Las cosas, los estorbos que Dios llega a poner, los cambios de planes, puede ser una oportunidad para bendecir a mayor número de personas. Esto es algo que debemos de poder percibir. Dios abre puertas para bendecir siempre a más personas. Y a veces podemos llegarlo a percibir como un estorbo, pero no en todos los casos lo es. Para tener entre vosotros también algún fruto, como entre los demás gentiles. Así, versículo 14. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hay dos formas de endeudarte con una persona o con una entidad. Primero, a través de solicitar algún crédito, algún dinero o alguna propiedad o algo a alguien. Entonces tú vas con alguien, le solicitas algo y entonces te vuelves deudor de esa persona. La otra forma de volverte deudar de una persona es cuando a ti, por ejemplo, te dan un dinero, te doy este dinero para que lo repartas entre estas 10 personas. Entonces se te ha dado algo y eres ahora deudor con esos a los que lo tienes que administrar. Porque el recurso que a ti te ha dado esa persona no es para ti, sino es para los demás. Y por lo tanto te haces deudor con los demás. Entonces, esto es de lo que Pablo está hablando. Soy deudor a ustedes.
¿Por qué? Porque me ha sido encomendado algo. No sé si recuerdas esta parte que leímos hace un par de meses en el Antiguo Testamento. Bueno, no, ya, no, creo que fue cuando empezó la pandemia, estábamos en Reyes. Pero cuando estábamos estudiando Reyes, vimos un relato de había dos leprosos. Los leprosos estaban fuera de la ciudad. Y afuera estaba el campo de los asirios. Y dijeron, vamos a morir de hambre. Ya estamos leprosos, nos vamos a morir de hambre. ¿Sabes qué? Vamos con los asirios. Si nos mata da igual, porque pues ya estamos leprosos y estamos hambrientos. Pero puede ser que nos den de comer y nos quedamos con ellos. Entonces van al campamento de los de los asirios. ¿Y qué es lo que sucede? Que los asirios Dios había confundido, los había confundido y los había hecho temer y se habían escapado. Y habían dejado todo el campamento con comida, con ropa, con todo así completito. Llegan los leprosos y pues hacen su agosto. Se empiezan a echar la comida, a beber el vino, a dormir en las camas, a poner la ropa. Y ahí están bien contentos con todo un campamento para ellos solitos. Pero ellos dicen, híjole, está mal delante de Dios, que tenemos toda esta bendición, nuestra nación se está hundiendo, se está muriendo de hambre y nosotros tenemos esto, eso, callar sería una maldición para nosotros. Vamos, regresemos y digámosles las nuevas. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere describir. Nosotros éramos como esos leprosos, ahí andábamos medio muertos, en nuestros pecados. Pero ahora que hemos sido confortados, introducidos a esta gran bendición de la salvación, somos deudores para con nuestra nación, nuestra familia, los que nos rodean. Estamos en deuda con ellos, porque nos ha sido confiado el Evangelio, algo que puede transformarlos. ¿Y lo estamos callando? Estamos en gran deuda con nuestro México, con nuestras familias. Por eso Pablo dice, soy deudor. Y aquí dice a griegos, a todo mundo, no a los que me caen bien, no a los que me caen mal, a todos. ¿Por qué? Porque primeramente había recibido algo Pablo. Dice así, que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarnos el Evangelio, a anunciarlos el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hay otra anécdota de esta iglesia de Moravia, la que les comentaba hace un par de semanas. Es un relato chiquito. Ven que había una posibilidad de poder ir a compartir hasta Groenlandia. Era un territorio difícil, un territorio complicado, frío, inhóspito. Y entonces uno de los responsables se acerca a un misionero y le dice, oye, ¿quieres ir a Groenlandia? ¿Estás listo para ir a Groenlandia? Y el misionero contesta, no. Y dice, ¿qué te hace falta? Dice, solamente que me traigan mis botas y me lanzo. Y sí, el relato dice que a las 2 horas llegó el zapatero con las botas que había mandado a arreglar y este joven se fue para Groenlandia. Esto es prontitud. Y Pablo dice, yo estoy pronto. Y tú estás pronto para ir a predicar a aquellos que le necesitan, porque recuerda, eres deudor también. Versículo 13, pero... Ah, no, ya lo leímos. Versículo 16. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Nada, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos de nos... ¿Quién ha repetido este versículo alguna vez? ¿Nadie? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo no lo dice únicamente porque la gente le diera pena, así como decimos hoy que se mordía el zarape o el chal. No, no era así como que decías el Evangelio y te daba pena, sino porque había ese como estigma de un Dios que había muerto, era raro. Y las personas no podían creer cuando lo contrastabas contra la mitología griega, los dioses egoístas, eh, carnales que tenían ellos, y concebir de repente a un Cristo que había sufrido y había muerto por su pueblo. Pero él dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y después dice, ¿por qué? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación. Lo único que cambia
a las personas es el Evangelio. El Evangelio cambia emociones, tus traumas, tus decepciones, frustraciones, tus pecados, tus ideas locas. El Evangelio tiene poder de Dios para salvación, para salvarte a ti, de ti mismo y de todo lo que te ata. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni una buena frase motivadora, ni Daniel Javif, nadie tiene poder para cambiarte, solo Cristo. Pero desde el momento en el que tú piensas que Cristo más otra cosa, estás avergonzándote del Evangelio y negando que es poder de Dios para salvación. Queridos hermanos, estamos viviendo un momento en el que las personas tienen problemas. Ve con este consejero y con el Evangelio es suficiente. El problema es que no lo creemos, que no nos hemos acercado y por lo tanto no muchos conocen el poder que es para salvar al hombre y a la mujer de todo lo que pasa dentro de ellos. Es capaz de salvarte de todo. Si tú sigues buscando otras alternativas, vuelvo a repetirte, te avergüenzas y no crees que es de poder de Dios para salvación. Pero si crees, entonces sería en lo que único que dependerías. Sería lo único que acudirías, porque es poder de Dios para salvación. Para todo, y aquí dice todo aquel que ¿qué? Que cree. Pero si no crees, pues no. Y no te está diciendo que tengas una fe, o que tengas que tuviste poquita fe, no. Lo único que dice es cree. Y esto es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, que es la forma en la que Cristo comenzó su ministerio, llegando a los judíos y después a todos nosotros. Porque llegamos a este versículo clave. ¿Alguien lo puede leer, por favor, el 17? Grandes predicadores que tenían conflictos y loqueras en sus mentes, cuando llegaron a este versículo, fue el parteaguas para sus vidas. Agustín de Hipona, John Wesley, el mismo Lutero, dice que se iba, confesaba todos los días. Creo que llegó a confesarse 300 veces en un día este hombre. Imagínate el padrecito, ¿no? Ya lo tenía hasta acá, con que otra vez este cuate ya quiero ir a comer, ¿no? Pero una y otra vez llegaba, porque se sentía condenado. Era de alguna forma bueno porque en él había una hambre, una necesidad de ser redimido, de ser salvado. Pero llegó un día a este versículo que decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más adelante nos va a hablar acerca de la ira, pero ahorita nos está hablando que en el Evangelio, en las buenas nuevas, en lo que hablamos, en lo que nos ha sido dado, se revela la justicia de Dios. Y la palabra que encontramos aquí es dikaio. Cuando una palabra en griego termina con doble O, quiere decir, o es una palabra que quiere decir que es hacer a alguien o algo así, lo que tenga antes. Y en este caso es hacer a alguien justo. Entonces, en el Evangelio se revela cómo Dios hace justas a las personas. Es a través del Evangelio y solo a través del Evangelio la justicia de Dios es expuesta. Cómo Dios hace justo a las personas. Y esta justicia, esta justificación, que no es que el que era malo ahora Dios lo hizo bueno, no. Es que el que era malo ahora Dios lo ve como si nunca hubiera sido malo. Esa es la justificación. Se revela por el Evangelio, y dice, y se revela por fe. Es decir, tienes fe en el Evangelio, entonces el Evangelio te revela cómo ahora eres visto justo delante de Dios, y perseveras en esa condición a través de la fe. Y eso es algo importante, hermanos. No es a través de la asistencia,
no es a través de los discipulados, no es a través de cuánto dones a la iglesia, no es a través de los diezmos, no es a través de hablarle bonito al pastor, ni de pedirle permiso para ir a ver películas, no, es a través del Evangelio y la fe en Cristo, que entonces nosotros podemos ver cómo hemos sido justificados. Dice, en el Evangelio la justicia de Dios, el que Dios justifica al hombre, se revela por fe y es a través de la fe. La fe que salva es la misma fe que te ayuda a vivir esta vida de creyente. Eso es algo importante, hermanos, porque muchos dicen, es que ¿cómo sé que soy justo, que soy justificado? Bueno, a través del Evangelio. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado varias, no varias, como 3 ocasiones, que cuando estoy predicando a las personas, les digo, es que yo voy a ir al cielo, y me dice, pero ¿cómo estás seguro? Es que es lo que dice la Biblia, no sé por qué, pero siento algo que no era bueno, pero ahora, no sé, algo Dios hizo en mí. Y por eso dice que la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, y algo que se cita muchas veces, Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hace muchos años, creo que te lo llegué a compartir, este versículo a mí me daba un problema horrible. Yo no podía entender y me traía condenación, más el justo por la... Recuerdo que la primera, y van a decir, la primera vez que lo escuché fue alrededor de los 8 años. Mis papás me compraron una película que era El Progreso del Peregrino, que hay un libro, pero nos compraron una película de caricatura, y hay una parte en la que llega Peregrino, y entonces peca, y se escucha de fondo este versículo, mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Y entonces a mí me causaba tantos conflictos, decir, es que estoy enfermo, voy a orar, pero como que no me siento todavía sano y ir al doctor es como, ay, no tener fe. Y entonces me empezaba a condenar porque decía, es que el justo vive por fe y como no tengo fe, no agrado a Dios. Y ahí estaba en ese conflicto. Pero tristemente mi percepción en ese momento no era la adecuada, porque el versículo habla totalmente de lo contrario. Dice que el justo, el que ha sido justificado, es decir, al que le ha sido imputada la justicia, puede vivir esa vida solamente a través de la fe. No quiere decir que si no tienes fe dejas de ser justo. No, para poder asimilar y poder vivir esta vida nueva necesitamos la fe. Mas el justo ahora vive, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús, por la fe vivirá. Versículo 18. Ya vimos que la justicia de Dios se revela por el Evangelio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ya vimos lo bonito, que somos justificados a través de la fe. Pero cuando tú le hablas a alguien acerca de la justificación, dice, ay, está padre, pero ¿por qué necesito justificación? Ah, necesitas justificación por lo que viene a continuación. Y nos describe el problema del hombre y va a seguir así capítulo 2 y capítulo 3. Primero, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Si puedes subrayar y ponerle así, impiedad es aquellas cosas que hacemos en contra de Dios, e injusticia son aquellas cosas que hacemos en contra de los hombres. Entonces, la ira de Dios, también a veces la gente le dice, ay, es que no vamos a decir ira, vamos a decir la disciplina. No, es ira. El problema es que no lo entendemos porque la ira la asociamos con nuestro pecado, pero la ira de Dios es santa, justa y justificada. La ira de Dios se revela desde el cielo contra algunas, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué se refiere? Todos aquellos que callan, que tapan, que evitan, que hacen que los demás no conozcan lo que es la verdad. Hoy muchas universidades han adoptado y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, diciendo como vas a conocer ingeniería, si no se refiere al conocimiento humano, la verdad es Cristo. Todos aquellos que detienen la verdad de Dios, dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que detienen con injusticia la verdad.
muchos hombres, muchas mujeres el día de hoy, incluso creyentes, detienen la verdad. Saben que es lo correcto, saben que Dios existe, pero aún así quieren sacarlo. Digo, sucedió esto, no lo digo, siempre ha existido, pero es muy claro, la ilustración. ¿Recuerdas esa parte de la historia? Después de la Edad Media, después del Renacimiento, sucede esto de la ilustración, en donde se saca a Dios como definitivamente de toda forma de arte, de la escultura, de la pintura, de la literatura, de la poesía, de las escuelas, de la política, y ahora lo que entra es el razonamiento del hombre. Dice contra todos los que detienen con injusticia la verdad. Recuerdo hace unos años cuando estuvimos compartiendo en las escuelas, el conflicto con lo que estuvimos peleando con el gobierno, es que las escuelas son laicas, no puedes hablar de, de la Biblia. Y yo les decía, estás equivocado, la educación sí es laica, por lo tanto el gobierno no puede hablar de religión, pero nosotros podemos hablar de lo que se nos dé la gana, en las escuelas y fuera de ellas. Y me acuerdo que estaba teniendo ese conflicto con el encargado ahí hablando de esto, y pasa adelante y les empieza a hablar, ¿quién les gusta el reggaetón? Vamos a poner unas clases. Entonces, no manches, o sea, puedes enseñarles inmoralidad, eso no hay problema, pero cuando es la Biblia, no, cállense, no puedes, no, porque nos decían, no puedes decir la palabra Biblia, no puedes decir la palabra Jesús, no puedes decir la palabra cristianos, pero puedes hablar de inmoralidad y animar los actos inmorales, eso no hay problema. Y dice, a todos aquellos que con injusticia detienen la verdad. Por lo que de Dios, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. La palabra de Dios nos dice, aquí el libro de Romanos dice, que el Dios incomprensible e invisible se dio a conocer y se mostró a través de la creación. Lo que quiere decir es que todas las personas saben que existe Dios. Todos. Que no quieran reconocerlo o que les moleste, eso es otra cosa. Pero lo podemos ver desde el inicio de la humanidad. Todas las culturas caídas, acercadas a Dios, siempre han tenido la necesidad de adorar a alguien. Porque nuestro corazón ha sido puesto esta verdad, que existe un Dios. El padre de la astronomía moderna, Kepler, dijo lo siguiente, que todo aquel que voltea al universo y no cree que existe un creador, es un tonto. No es posible voltear a ver a la naturaleza y aseverar que no existe un Dios. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, muchos de los autores importantes que leía, después de varias páginas, por más que querían presentar teorías, dejaban ver cómo no les satisfacían. Y siempre quedaba la remota posibilidad, según para ellos, de que existiera un diseñador. Y es importante que podamos entender, ¿no? Cómo los hombres a veces queremos poner justificaciones para las cosas, ¿no? Simplemente aparecieron las cosas. Apareció una proteína y de ahí se volvió todo esto complejo que vemos. Así por así. Y esto es ilógico, o sea, cuando hablas con personas te dicen, no, es que la vida fue espontánea, nada más se creó, ¿no? El Big Bang o lo que quieras, ¿no? Lo que quieras decirle. Así como así. De repente se juntaron las características necesarias para sustentar la vida. Presión atmosférica. Así como así había una presión atmosférica ideal para generar la vida. Una composición exacta de aire. 71% de oxígeno, 21%, no, 78% de oxígeno, 21% de nitrógeno y 1% de los demás gases nobles. Así como así. Nada es así. La temperatura perfecta. Así como así. Y después, bueno, ¿de dónde vino la temperatura? Ah, bueno, es que ya existía un sol. ¿Y de dónde vino el sol? Ah, bueno, pues es que ya existía. Ah, bueno, ¿y qué con una de las leyes? Que la materia no se crea, sino solo se transforma.
no se crea de dónde vino. No se puede. Pero bueno, así como así las personas detienen con injusticia la verdad. Pero Dios dice que se ha revelado, que ha puesto, que ha mostrado la existencia de Él a través de las cosas visibles. Y termina el versículo 20 diciendo así que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Todo mundo en su corazón sabe que existe un Dios. No importa qué te digas ateo, sabes que existe Dios. Lo que pasa es que estás enojado, quieres negarlo, pero sabes que existe Dios. Todos tienen ese dentro de ellos. Y aquí viene el problema y la degradación del hombre. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, la primera cosa no es el no saber que existe Dios, sino que sabiendo que había Dios, no le diste la gloria que como a Dios se merece. Una persona a la cual aprecio mucho, amo mucho, que desde chiquitos crecimos en iglesia, su papá también es pastor. Y hoy por las decisiones que ha tomado, por la forma de vida que ha decidido vivir, dice, no existe Dios. Y yo la última vez que hablé le dije, mira, puede ser que ahorita estés enojado o estés tratando de justificar tu forma de vida, pero sabes que existe Dios. Y porque no puedes justificar tus actos, lo quieres negar. Pero Él existe. Por cuanto no le quisieron dar la gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Queridos hermanos, quiero que podamos ver ahora esto para nosotros. Sabemos que existe Dios, digo, prueba de eso estamos aquí, pero le estás dando la gloria que a Él le toca. Si no, puede ser que estés cayendo aquí. Dice, por cuanto no le dieron gloria, por cuanto no le dieron gracias. Son dos cosas importantes, agradecimiento y honor y gloria. Cuando tú dices, no, es que sí me lo dio Dios, pero yo trabajé por ello, no le estás dando gloria, ni estás siendo agradecido. Cuando dices, no te preocupes, ya ni le pidas a Dios, yo lo voy a hacer posible, estás cayendo en una posición muy peligrosa. Dice, recuerda, no tienes excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron huecos vacíos en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, y diciendo ser muy acá, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por semejanza de hombre, corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y generalmente lo asociamos únicamente con la idolatría, pero recuerda, cuando tú no le das gloria a Dios y eres malagradecido, malagradecida, lo único que muestras es que eres corrupto de entendimiento y necio de corazón. Y la Biblia te lo dice así derecho. No, pastor, échanos más despacito, no, así duro, necio y corrupto. Cuando no le das gracias a Dios y no le das el lugar que a Él le pertenece. Dice que profesando hacerte muy sabio, te vuelves más necio. Y llegas al punto de cambiar la gloria de Dios por semejanza de hombres. Cuando para ti ya no es Dios, es una persona que está enfrente dándote una explicación. Cuando es una iglesia, cuando es tus propias posibilidades. Eso es lo que está describiendo. Esa es la decadencia de las sociedades humanas. Cuando no le dan gloria a Dios. Por lo cual, y esto a mí el día de ayer, que lo consideraba nuevamente, detenidamente, me sorprendió mucho. Por lo cual, también Dios los entregó. Estamos hablando de la ira de Dios. Generalmente pensamos que la ira de Dios es cuando, en nuestra concepción rarita, empieza a aventar desde arriba relámpagos, pruebas, deudas, que nos corren. Pero eso fíjate que es más misericordia. La ira de Dios realmente se muestra cuando Él se hace de un lado y dice, ¿eso quieres? Llégale. Eso es la ira de Dios. Cuando te deja
sentir completamente el fruto de todo lo que has estado buscando. Y experimentas en tu mente, en tu cuerpo y alrededor de ti todo aquello que has estado anhelando. A la nación de Israel le dijo durante 400 años, no sean idólatras, una y otra vez. Llegó el momento que dijo, ¿eso quieren? Lleguen a Babilonia, donde haya idolatría y en grande. Se hizo a un lado. Y ellos experimentaron completamente lo que era la idolatría. Esto es la verdadera ira de Dios. No es cuando ves disciplina o... Eso es misericordia que te está como todavía como, no te vayas, te da tu jalón, no te vayas. Pero cuando ya te deja ir, asústate. Y dice la ira de Dios, bueno aquí, por esto, por lo cual también el resultado de estar buscando eso es obtenerlo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, aquello que en su corazón deseaba, de modo que llegaron al punto de deshonrar entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, lo que estamos viviendo el día de hoy como sociedad no es otra cosa más que el habernos apartado como sociedades de Dios. Eso es. La sociedad que se aparta de Dios, a esa decadencia llega. Dice que los entregó a la inmundicia. Esto es lo que estamos viviendo. Concupiscencia, o sea, todo aquello que en sus corazones apartados de Dios deseaban, y dice, y que llegaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Es decir, todas, y ahorita voy a describir algunas, pero todas aquellas prácticas que deshonran y destruyen tu cuerpo son producto de eso. Adicciones, sexualidad, todo tipo, o sea, todo lo que destruya tu cuerpo es producto de todo esto. Porque alguien que entiende que es un regalo de Dios, ¿cómo podríamos destruir como voluntariamente el cuerpo de Dios? Honrando, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí me gustaría detener un momento. Hay muchas cosas que tú sabes que son lo que Dios quiere. Lo sabemos. ¿Por qué sigues escogiendo el otro? ¿Por qué? Yo recuerdo mucho, ¿no? Cuando pasaba por esas ondas de que me sentía raro y mal y todo eso, y sentía, no sé, decía, no, de seguro algo tengo en la cabeza, algo tengo mal. Y me fui a hacer tomografías, no, pues de seguro algo en el corazón, electrocardiogramas, y el doctor me decía, no, es que todo estás bien, no, algo debo de tener mal. Y Dios me decía, ya te dijeron que estás bien, ¿por qué sigues cambiando mi verdad por las mentiras que te está aventando el enemigo? Ya párale. Y así es con muchas cosas. Sabes que Dios te ha dado, te ha explicado su verdad. ¿Por qué sigues escogiendo la mentira cuando sabes que es mentira? ¿Por qué? Pues porque somos necios, porque nuestro corazón se ha entenebrecido. Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, lo cual es bendito por los siglos. Amén. Y clásico, ¿no? Las personas que se quieren creer acá muy intelectuales y que te dicen, no, eso de la Biblia es para tontos, pero ahí andan así ofreciéndole a la naturaleza incienso y todo eso, no manches, o sea, estás peor. Ahí conocer a la naturaleza y a las cascadas y abrazando árboles, no te pases, ¿no? Entonces, recibiendo en sí mismos, claro, no, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén, amén. Por esto, nuevamente Dios, no es que Dios produjo eso en sus vidas, sino simplemente les dejó ir a donde ellos quieren ir. Los entregó a pasiones vergonzosas, a todo tipo de pasiones que puede experimentar el hombre, pero que sean vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, como cometiendo hechos vergonzosos,
hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, aquí describe que parte de estas pasiones vergonzosas son lo que no es nuevo, claro, de hoy, digo, siempre ha existido en las culturas. Todas estas conductas sexuales diferentes a lo que Dios estableció son producto del pecado. No es una elección, no es que Dios me hizo así, es producto del pecado. Y esto es obviamente algo que a la gente no le gusta escuchar el día de hoy. ¿Por qué? Porque incluso se sienten orgullosos. Y hay marchas de orgullo esto. No es algo de que enorgullecerse, es pecado. Y hay que hablarlo como lo es. A quien le guste. ¿Por qué? Porque esto es producto de haberse alejado de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y checa estas cosas. Ahora, ninguna es peor que otra. Todas son iguales. Y todas son producto de esta mente reprobada. Estados atestados de toda injusticia. Hace unos días un hermano me estaba diciendo que a uno de sus familiares en la playa lo golpearon y lo dejaron mal, en el hospital en coma. ¿Por qué? Porque habían pensado que había ofendido a una persona y ni era él. Pero mientras tanto lo golpearon, lo lincharon y, ay, disculpe, no era usted. Atestados de toda injusticia. Como, y lo vemos en nuestros gobiernos de diferentes partes del mundo, en nuestras comunidades, en nuestros fraccionamientos, como si puedes jalarte algo de dinero, te lo jalas. Atestados de toda injusticia. Fornicación, lo cual el día de hoy también se celebra y se anima. Yo recuerdo una maestra y provocó en mí como un gran conflicto. O sea, la verdad fue algo que el día de hoy me enojo cuando recuerdo. Estábamos en una escuela estaba en una escuela cristiana. Y esta maestra nos dijo, oigan, ¿saben cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo? Y ya cada quien empezó a dar sus como definiciones. Dijo, es que la pornografía pues es algo que pudiera convertirse más en un vicio. Ahí dijo, pero el erotismo no tiene nada de malo porque es arte. Y si tú lo que observas es erotismo desde una perspectiva madura y artística, no hay problema. Y yo recuerdo que muchos dijeron, no, pues sí, digo, eso se escucha lógico, ¿no? Y es esto, es exactamente esto, ¿no? Como una mente reprobada te lleva a hacer cosas y a creer cosas y enseñar cosas que no convienen, injusticia, fornicación, la cual el día de hoy se anima, se celebra, perversidad, avaricia, la cual también hoy se celebra, al igual como las diferentes, la homosexualidad, el lesbianismo y todas las que hoy existen, también que se animan y se celebran, también la fornicación, también la avaricia se celebra. Estaba viendo yo dije, no manches, qué chafa tener videos como esos, ¿no? Entre los videos que estaba viendo una vez, vi un video de un chico que estaba mostrando los tenis que tenía, ¿no? Y después ponía videos de otro cuate que decía, oye, te reto, tú no tienes estos tenis que yo tengo, ¿no? Y entonces al siguiente video, tú tienes estos, yo tengo de 30,000 y tú nada más de 20,000, ¿no? Le di clic a su perfil y vi que tenían como, no sé, 300 videos de yo tengo más. Y yo dije, qué aburrido toda la vida, yo tengo más, ¿no? Y se celebra el día de hoy la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios. Como el día de hoy desde nuestras autoridades se aprueba, se busca, se anima a matar y asesinar a bebés inocentes. Como el día de hoy grandes partes de la sociedad están convencidas de que no tiene nada de malo matar a los bebés. No tiene nada de malo, es una elección. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, es decir, que aquellos que estaban con Dios y se alejan. Aquellos, digo, hay muchos casos el día de hoy, ¿no? Grandes estrellitas cristianas que dicen, yo ya no creo en Dios. Detractores.
aborrecedores de Dios, aquellos que odian todo lo que tiene que ver con Dios, injuriosos, que hablan, este, hablan con maldad, sus palabras están llenas de maldad, soberbios, lo cual también se anima el día de hoy, altivos, también se anima, inventores de males, desobedientes a los padres. Y es interesante, y ojo hermanos que tienen hijos, ojo a aquellos que son hijos y que están en edad de estar en casa. La palabra pone el desobedientes a los padres al mismo nivel que soberbios, altivos, murmuradores, homicidas y todo. Y si por algo se caracterizan muchas de las sociedades, muchos de los círculos y de hoy, son hijos que no tienen límites. Y queridos hermanos, he tenido anteriormente como problemas con esto, con papás, pero si tú eres de los que están muy metidos en las ondas de hoy, de que no les pego a mis hijos, de que la educación, ¿a dónde ha llevado la educación moderna a los hijos? ¿A ser mejores hijos o peores? Analízalo. La educación moderna ha llevado a peores seres humanos. Regresemos a las escrituras. Eso es lo único que sirve. Entonces, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Como los mismos grupos que patrocinan y animan el aborto, salvemos a las ballenas. No tienen afecto natural. O sea, es que esas importan, pero los bebés no, esos hay que aplastarlos. Implacables, es decir, no tienen gene. Y una vez, o sea, le decía a mi hija, ¿no? Porque no sé, creo que fuimos al cine o algo así, salimos y le compré otra cosa y me dice, ¿no me vas a comprar un juguete? Y digo, no manches, que no tienes gene. Yo me rayaba si me compraban un huevo Kinder una vez al mes, pero ustedes no tienen gene. Implacables. Y a eso se están acostumbrando las sociedades el día de hoy, a no estar satisfechos nunca. Implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, los que saben, y eso también pues aplica a nosotros, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí quiero que veas, muchos creyentes dicen, es que yo no hago eso. Ah, pero cómo te encanta andar viendo películas que practican eso que según dices que no haces. Cómo te gusta estar involucrándote en conversaciones, en ver cosas que tú no podrías hacer, pero casi casi te realizas a través de lo que ves, de lo que escuchas. Como muchas de las letras de canciones, ¿no? Del día de hoy, que casi casi nos persinamos cuando las escuchamos, para ahí estamos no con el piecito moviéndola. Dice, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, hayas complacencia en que yo no lo hago, pero pues no tiene malo que ellos lo hagan. Y encuentras complacencia en escuchar, ver y realizarte a través de lo que otros hacen. Aquí acaba este capítulo y nos empieza a describir todo en lo que ha caído el hombre, todo lo que somos naturalmente y por qué necesitamos la salvación. El propósito de esto no es gritarte o gritarnos al día de hoy, no, eres un necio. No, es ver que todo esto éramos, como Pablo les dice a los de Éfeso, esto era antes ustedes, esto éramos antes, pero hemos sido transformados para que ya no seamos esto. Entonces, queridos hermanos, por esto, si te identificaste incluso ahora con alguna de estas cosas, por eso necesitas el Evangelio, a través del cual se revela la justicia de Dios por fe y para que vivas en fe. Por eso lo necesitamos, porque a esto tendemos. Algunos a una cosa, algunos a otra cosa, pero esto somos, sin Dios. Entonces, hermanos, acerquémonos a Cristo en fe, como resultado del amor, y caminemos en fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad de haber leído esta porción, Dios. Te quiero rogar que abras nuestro entendimiento para lo que tú quieres que hagamos, dejemos de hacer. Ayúdanos, Padre, te necesitamos tanto porque vemos esto y sabemos que tenemos
completamente la tendencia a muchas de estas cosas. Sin ti no somos nada. Por eso te necesitamos, Dios, y te agradecemos porque de esto nos has rescatado. Por tu misericordia y por tu amor. Bendito eres, Dios. Amén.